Ok, pues otro capítulo más de Little Lupa en el que pues se prima la actualidad, porque esto está sacado pues bueno, de lo que está últimamente como surgiendo en redes, que mira por dónde siempre que hago un capítulo más enfocado en lo que es la actualidad, o es de inteligencia artificial, que va a ser este el caso en un gran porcentaje, será que no hay más temas, es que tienen que haber más temas. O, por ejemplo, el otro, también hemos hecho algunos de actualidad que son más de a las de sangre, que es que también se han comentado mucho. Pero bueno, eso es algo interesante. En esta ocasión vamos a hablar de la inteligencia artificial, de cómo la gente últimamente está un poquito, en mi opinión, enloquecida, ¿no? A lo mejor acusando sin pruebas. Esto ya se ha visto en otros capítulos que ya mencionaré más adelante, en el 53, en el que sí, también se acusó sin pruebas y la autora tuvo que demostrar que no había inteligencia artificial. Pero bueno, ya hemos hecho un barrido, por lo cual ahora ubicamos a las personas. Gemma, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí, Carlos. Preséntate un poco y ya luego saltamos a Joana. Bueno, pues un placer volver a veros después de tanto tiempo. Soy Gemma López Sánchez, doctora en comunicación y bueno, soy la autora de la saga Mecronos, autora de la saga Cuentos para despertar, del cuento La hormiga miajita, del poemario La sirena y el faro y que no se me olvide de la novela que va a ser saga, ya lo confirmo, del chico de la bañera. Entonces, lo que pasa es que he estado tardando en hacerla por motivos de investigación, pero bueno, y nada, pues estoy encantada de estar aquí, de poder hablar además de inteligencia artificial, porque ya sabéis que en Mecronos, bueno, mi toque era hablar sobre un mundo de inteligencias artificiales, entonces me encanta estar aquí en este Claro, momento. figúrate. Además, yo también tenía ganas de rescatar a algunas de las personas que tenía del anterior proyecto, que también quiero pues ir agrupando. Y ya por fin tenemos a Gemma López. Si queréis más de Gemma López, pues en el anterior, bueno, el anterior programa, sí, el de Carlos Jiménez Cuesta Crálico, ahí también hay más de Gemma López. E igual con Joana Recio. Y saltamos a Joana. ¿Qué tal, Joana? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, yo soy Joana Recio y encantadísima de compartir de nuevo un ratito con Carlos y que en este caso también con Gema, que hacía mucho que no nos veíamos y que nada, son grandes profesionales que me encanta pasar un ratito. Bueno, pues yo soy Joana, yo soy psicóloga sanitaria y soy escritora también. Y bueno, he escrito La otra dimensión, Los destellos de Saturnalia. Recientemente también tenemos Las leyendas del cosmos, que es un libro de cuentos, que es la primera vez que me atrevo con este género. Es un libro de cuentos para los más pequeños y los más grandes también. Y tiene un punto psicológico muy chulo. Así que bueno, estoy encantadísima de poder hablar de esto de inteligencias artificiales y también un poquito de inteligencia al uso. ¿Verdad? Que al final las inteligencias artificiales somos humanos, ¿no? Los que creamos esto, ¿no? Y ver un poquito el repaso de, bueno, la conducta humana a partir de los tiempos que al final, como les comentaba fuera de cámaras a los compañeros, no repetimos más que el ajo. Pero bueno, es interesante hablarlo y recordarlo. La misma estructura siempre. Bueno, pues tenemos a Gema, que ha tratado el tema de las inteligencias artificiales. Tenemos a Joana, que como psicóloga, pues quizás pueda entender esta psicología del humano siempre igual, siempre haciendo una cosa y otra, sea en físico o sea en digital, ¿no? La tecnología, las redes sociales. Y con ello, pues introduzco ya lo que sería el tema. Porque en redes sociales últimamente, pues hay como una queja principal, sobre todo a las personas que están escribiendo mucho. A las personas que están escribiendo mucho, las que son como muy productivas, según algunas personas eso no es humanamente posible y si escribe más de, pues no sé, es que hay muchas variantes porque cada uno da su versión. Si escribe entre 2 y 3 al año, no es posible que la haya escrito tú. Hay personas que han bajado hasta el mes. Si escribe una novela al mes, no es posible. Seguramente esté utilizando inteligencia artificial. Por lo cual, bueno, ahí está el tema. La cosa es que se acusa sin pruebas realmente, porque rescato el capítulo 53, que tuvimos una autora que la estaba enseñando porque su portada era como muy chula, ¿no? Que seguramente hubiera sido creada por inteligencia artificial. Y decían y la autora, pues al final tuvo que hablar con su portadista, tuvo que mostrar un vídeo en el Photoshop
de cómo estaban las capas y todo hecho, hecho mediante Photoshop, que estaba hecho mediante una persona, y tuvo que mostrar pruebas. La conclusión al final que se sacó en este capítulo 53 es que, una de las conclusiones es que en realidad le había venido hasta bien el marketing, porque se había hablado de su obra. Es decir, las personas que querían ir en contra y sin pruebas de esto, pues implicó que se hablara más y se vendiera más. Entonces, esto me resulta interesante y quizás sea lo que decía Joana, que es que siempre hacemos lo mismo y no aprendemos, porque al final es curioso que alguien que intenta hacer una cosa, pues consigue lo otro. Por lo cual, no sé, ¿qué opináis de esto? Pasamos a Gema, por ejemplo. A ver, yo creo que esto realmente es la historia interminable de cuando alguien sobresale, intentar buscarle la explicación de por qué sobresale. Y efectivamente, si alguien escribe más novelas, pues querremos saber el por qué, cómo lo hace, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que habrá casos en los que efectivamente puede haber el uso de algún software o de los llamados escritores fantasma, que eso existía desde mucho antes de que existiera la IA y estaba, sí. Y en su momento seguro que hubo debates con los escritores fantasma, o puede simplemente que sea una persona súper productiva o que se dedique por completo a escribir, etcétera. Entonces es lo de siempre, es el querer saber por qué una persona está sobresaliendo, y a veces será mediante métodos torticeros y otras veces pues porque la persona es sobresaliente y punto. Y no hay ningún otro motivo ni ninguna otra explicación. Y, por ejemplo, lo que decíamos de los ritmos de escritura que tú comentabas, Carlos, a lo mejor 2 libros al año o a lo mejor un libro en un mes, os recuerdo a todos, el NaNoWriMo, o sea, todos sabemos lo que es. El mes de noviembre, escribir un libro. Y es un reto donde se apuntan decenas de personas en nuestro país, yo diría que cientos incluso, y lo consiguen. Con lo cual, ¿se puede escribir una novela en un mes? Sí. ¿Se podrían escribir 12 novelas al año? A lo mejor, pero depende también del resto de vida que tengas. Pero es eso, que al final dependerá de la novela, y la caza de brujas ha estado siempre. A veces habrá motivos para que esa caza de brujas exista, y no digo que no, y otras veces, desde mi punto de vista, aunque suene fuerte, pues será producto de la envidia y ya está. Yo ahora mismo estos 3 años no he sido especialmente prolífica, solamente he escrito relato y novela no me ha salido, pero en su momento yo me acuerdo que en el mismo verano escribí El chico de la bañera y Cuentos para no olvidar, porque tuve un verano de estos súper relajaditos y me puse a escribir a tope y en 2 meses pues 2 novelas. Entonces, pues eso, esa es mi opinión, a lo mejor es un poquito general, pero bueno, espero que valga. Sí, y ahora de todas formas profundizaremos mucho más, y aquí bastantes preguntas. Joana, ¿qué te sugiere todo este tema? Ay, largo suspiro. Insertar suspiro aquí. A ver, el mundo avanza. Estamos en contacto, estamos todo el rato cambiando. ¿Qué pasa? Que los seres humanos no nos gusta cambiar. Es muy paradójico todo esto, ¿no? Entonces, desde tiempos inmemoriales estamos haciendo lo mismo. Si le va bien al vecino, a lo mejor no nos gusta. No nos gusta porque nosotros desearíamos lo mismo y demás, ¿no? De toda la vida del Señor, aprovechando que es Semana Santa, de toda la vida del Señor estamos teniendo ejemplos de gente que es muy prolífica, que gente que es muy productiva. Se me ocurren casos, yo que sé, como Lope de Vega en El siglo de oro, que, bueno, yo no sé cuántas cosas habrá escrito ese señor, ¿no? Pero entre 2000 comedias hablando de dramaturgia. Estamos hablando de muchas cosas, de muchas obras al año. Y yo, llamarme loca, ignorante, pero yo creo que en el barroco español no había inteligencias artificiales. Lo que sí había eran ganas de escribir, ganas de vocación, esto sigue habiendo, ganas de buscar aventuras, de contar historias, esto siempre está. ¿Qué pasa? Que yo me atrevo, a lo mejor soy una loca de nuevo, ¿no? Pero me atrevo a decir que a lo mejor esto es una buena herramienta. Está por ver. Vale, al igual que otros grandes inventos de la humanidad, como el Internet, que estamos utilizando ahora mismo para transmitir estas ideas y contar historias a través de esto, ¿no? A lo mejor es una herramienta muy chula.
en un futuro, o a lo mejor pasa al olvido, no lo sabemos, ¿no? Aún no tenemos esta información, pero lo que sí sabemos es que está llegando fuerte y no tenemos que estar utilizando mal esta herramienta. Desde luego habrá, como siempre, ¿no? Y Carlos me podrá corroborar, habrá estudiantes que vayan a buscar la IA y harán los trabajos más tochos, ¿no? O incluso a partir, nos adaptamos, de nuevo lo digo, y esto quiero que quede muy, muy claro en el discurso de hoy, el ser humano se adapta a situaciones terribles y esto no es más que un avance como otro cualquiera, ¿no? Entonces, que habrá autores que sí, que utilicen la IA mal, y habrá autores que utilicen la IA bien, que tampoco es cuestión de plagiar, ¿no? Sino buscar aventuras, buscar historias y tener una herramienta para hacerlo. Muchas veces el problema no es la herramienta, sino la persona, ¿no? Con sus luces y sus sombras, ¿no? Y ahí está, la persona a veces es muy dual, ¿no? Porque pues la puede usar para el bien, para el mal. Hemos dicho que siempre nos adaptamos, siempre evolucionamos, pero que siempre hacemos lo mismo. Es decir, siempre estamos estáticos también. Entonces, es esa dualidad continua del ser humano. Y conforme hablaba, me ha llamado la atención lo que has dicho de que en el barroco no había inteligencia artificial. Seguro alguien te podría contradecir y te podría sacar pruebas porque siempre están las teorías, ¿no? Siempre están esas cosillas. Así que... Buen tema para un libro. Fantástica trama. Una trama estupenda para una novela. ¿Habría o no habría inteligencia artificial en el barroco? ¿Qué haría Quevedo? ¿Qué haría Quevedo? Vale, pues bueno, a mí una de las quejas que yo tengo con esta polémica, aparte de la polémica en sí, es que yo creo que la polémica está hasta mal hecha, porque, a ver, novelas es que hay de muchas extensiones. Tú no puedes decir a lo mejor, mira, si escribes más de 3 novelas, pues seguramente sea inteligencia artificial, pero yo creo que esa queja es hasta muy simple, porque las novelas pueden ser de 40.000, 40.000, 40.000, ¿vale? O pueden ser de pues, 100.000, 150.000 y 100.000 otra vez. Es decir, la suma te sale de otra manera. Por lo cual, a lo mejor hay una persona que escribe una de 100.000 en el año, pero a lo mejor hay otra persona que escribe, pues, no sé, de 33.000, que nos sale ahí más o menos el 99.000, ¿no? Para que sea exactamente igual. Y entonces el que haya escrito tres cortas es como sospechoso de utilizaría, mientras que el otro que ha escrito una de 100 no es sospechoso. Es que yo creo que un poco también, si va a hacer una polémica, hazla compleja y hazla con base, en mi opinión. Porque más que nada es la cantidad de palabras. No sé si queréis aportar algo de esto, porque es que la extensión realmente es un grado. A partir, o por ejemplo, a partir de qué momento, porque aunque no compartamos las polémicas, podemos llegar a entender que el ser humano es como es y puede haber polémica. ¿A partir de qué momento vosotros entenderíais la polémica? ¿A partir de cuántos libros anuales? ¿O a partir de cuántas palabras en miles escritas? No sé si he hecho una pregunta muy, muy ambigua y muy compleja. A ver cómo se... buena. Es muy buena la pregunta. Pues Gemma, a por ti, responde. ¿Se nota que es maestro o no se nota que es maestro? Sí, se ha notado muchísimo. Por hablar. Bueno, a ver, yo es que digamos que más que la extensión, yo el momento en el que me empezaría a preocupar sería en cuanto a la, digamos, originalidad. O sea, porque como hemos dicho, como rescato lo que ha dicho Joana, de que claro, o sea, cada persona es un mundo y hay gente que es más prolífica, gente que es menos prolífica y punto. Y puede que use IA o que no la utilice y además de que ya estamos hablando, ¿vale? Porque yo hay IAs que veo que es perfecto que se utilicen. Por ejemplo, hay IAs, pues pensemos en Microsoft Word. El programa en el que Microsoft Word te subraya en rojito una falta de ortografía es una parte de inteligencia artificial. O sea, no es lo que estamos acostumbrados ahora a ver, inteligencia artificial de te pido algo y me entiende, pero es inteligencia artificial que sepa qué palabra está mal, forma parte del algoritmo de Microsoft Word y le vamos a decir a los escritores hoy en día que no usen Microsoft Word, ¿vale? O sea, entonces, ¿de qué ya estamos hablando? Está eso y también hay otros programas de corrección más al uso y hay algunos, no he usado, pero quiero usar, de los que a lo mejor te buscan sinónimos.
o es los típicos de poesía de palabra que rima con, ¿vale? Y eso existía antes, sí, algo llamado diccionario de sinónimos. Entonces, eso siempre ha existido, solo le han cambiado el formato. Quiero decir que la IA no es decirle ChatGPT, escríbeme una novela de fantasía, que la mayoría, de hecho, de los escritores no tienen recursos para permitirse una IA que tenga ese potencial de decirle, escríbeme una novela y que te la escriba. Que ChatGPT te escribe una página dando gracias, 2 párrafos. O sea, yo creo que si un escritor tiene la paciencia de ir página por página corrigiendo lo que dice ChatGPT, le cuesta más que escribir la novela a él. Y que haya coherencia entre las páginas. Efectivamente, o sea, yo para mí te cuesta menos trabajo hacerlo tú a mano que pedir a ChatGPT que te lo escriba e ir corrigiendo, e ir uniendo, e ir haciendo. Es que si alguien lo consigue se merece ser publicado, pero por el esfuerzo. Quiero decir, y si tienen otras IAs que son tan absolutamente la leche, que son capaces de escribir una novela perfecta y hacerlo de esa manera, pues eso no va a ser el común. Va a ser 1 o 2 personas y a saber también qué es lo que escribe eso. Que parece que no, pero la IA, por ejemplo, en periodismo, se lo digo porque ya sabéis que soy periodista, se empezó a usar hace bastante, por ejemplo, para las noticias del tiempo o las noticias de la parrilla de series que va a salir esa semana. Y pasa algo, no pasa nada, porque para las noticias del tiempo tú le introduces qué tiempo va a hacer y en el periódico pues te hace, pues está soleado aquí y tampoco pasa nada porque no lo hago un humano, es una forma de automatizar y el resto de periodistas tienen más tiempo para dedicarse a los reportajes en profundidad. Pues a lo mejor usar una IA para que te corrija la novela, por supuesto pasando de momento también por un corrector, ¿vale? Que esas personas hacen un oficio maravilloso y además necesario, pero no tener que leértelo tú 8 veces antes de pasarlo al corrector, pues es una parte del trabajo que se agradece. Entonces hay que entender también la IA por ese aspecto, o en las portadas, que eso yo creo que es donde más polémica ha causado y donde hemos tenido todos un malentendido respecto a lo que es la IA, porque había IAs que cogían dibujos de autores y sin pagar derechos de autor ni nada, pues les hacían el truquito del arriba y del abajo y lo ponían como si fuera algo nuevo. Y esa es la polémica y ahí yo entiendo que está justificada la polémica. Pero también digo, todo el arte que existe en el mundo es una copia de un arte anterior. Todos los pintores, su primera tarea era imitar a sus maestros en cuanto a los cuadros y por eso se han heredado estilos, sino cada persona habría dibujado de una manera. Entonces, los estilos existen en los países, pues porque todo el mundo dibuja de una manera, porque cuando os pienso pensar en una pintura china, pensamos todos seguramente lo mismo, o en una pintura de la India, pues porque quieras que no, los seres humanos se retroalimentan. Entonces, lo importante es que la IA, si quiere, pueda tener esa retroalimentación, llegue a programarse para eso, pero una cosa es eso y otra cosa es hacer un burdo plagio. ¿Vale? Y ahí es donde yo vería el límite. Pero volviendo al tema de lo que es la IA, dentro de como herramienta, que no siempre es la IA generativa, que siempre que hablamos de IA es IA generativa, es el decirle hazme esto y que te lo haga. Pero hay otras 1000 IAs y también en Photoshop, quien conozca un poco, el tapón de quitar un grano, tapón de clonar para quitar un grano, eso es IA. Entonces, ¿vamos a prohibir que exista el tapón de quitar un grano en Photoshop? Pues, a ver, esto ya daría lugar a muchos más debates, etcétera, pero, o a lo mejor es que yo quiero poner de portada una fotografía que he tomado, porque me gusta la fotografía y voy a usarla de portada, y justo es que hay un cono de tráfico en la fotografía y lo quiero quitar con Photoshop y uso la IA para quitar el cono. ¿Merece la pena lapidar a esa persona? O sea, quiero decir, sentido común, que es el menos común de los sentidos, como suele decirse, y teniendo en cuenta, rescato también otra vez lo que ha dicho Joana de las modas, de los avances, que ahora mismo has empezado además el vídeo, Carlos, hablando de que parece que la IA es lo único que existe en la actualidad, que es lo que estamos hablando. Recordemos que hace 2-3 años era el metaverso. O sea, que estaba todo Dios hablando del metaverso y de nuevo las polémicas del metaverso. O sea, y hace, ya estoy extendiéndome más, 10 años, la polémica era los autores autopublicados en Amazon, que no estaba bien visto. Si no había editorial, como iba, cualquiera podría publicar lo que le diera la gana y no tendría calidad y encima Amazon se está nutriendo de... O sea, polémica va a haber toda la vida, ¿vale? Ante la polémica, sentido común. Y si no hay sentido común, oídos sordos. Ya. Qué curioso, somos monotemáticos, ¿no? Tenemos mente de rebaño, ¿no? Vamos así como de fase en fase.
muy interesante. Joana, ¿qué comentas de todo esto? No sé si quieres seguir el hilo de Gemma o... Me gustaría, porque Gemma, bueno, fantástica intervención, cielo, me ha encantado. Muchas gracias. Está muy bien, está muy bien. Me ha encantado, ¿no? Además, muy motivadora a pensar, a reflexionar, ¿no? Me gustaría, porque ella ha aportado mucha luz con respecto a todo lo que, bueno, todas las modas que seguimos los seres humanos y todas las acusaciones que podemos llegar a hacer. Y a mí me gustaría sacar un poquito, si me permitís, y a raíz de tu pregunta, Carlos, me gustaría sacar un poquito la sombra, el juguito del ser humano dentro de esto, ¿vale? Hay muchas, bueno, todos tenemos miedos, todos tenemos bloqueos, todos tenemos obstáculos y no todos coincidimos en los mismos miedos ni en los mismos obstáculos dentro de nuestro mundo interno, ¿no? Pero están ahí, existen esos demonios. La cosa es que cómo nos enfrentamos como ser humano a esos mismos demonios. Y me explico. Siempre vamos a intentar crear mecanismos defensivos con respecto a una amenaza. Si aparece algo nuevo, como es el metaverso, como es la autopublicación en Amazon, como es la IA, la terrible IA que nos va a quitar el trabajo a todo el mundo, ¿no? Si aparece algo nuevo, nos da miedo. Entonces tendemos a utilizar los mecanismos de defensa, que también son algo muy personal, igual que los miedos, ¿no? Y cada uno utiliza los mecanismos que puede y que buenamente usa en su día a día. Habéis dicho varios y me gustaría recalcarlos, ¿no? Y hacer reflexionar a las personitas que crean las polémicas con respecto a esto, ¿no? A lo mejor me matan y me la pidan, pero bueno, aquí hemos venido a jugar. Realmente hay muchos mecanismos defensivos y algunos de los que estáis hablando son, por ejemplo, esto de compararnos. Es que hay un autor, Stephen King, vuelvo a sacar bolas de mi bazas de mi bolsa, ¿no? Stephen King, que puede escribir una media a lo mejor de 5 libros al año, la criatura. Pues sí, es un señor que escribe muchísimo, que le encanta y que anteriormente pues estaba en las drogas, ya no, ¿vale? Que podemos darle muchas explicaciones. Eso porque no lo sabía. este señor... ¿No lo sabíamos? Lo acabo de averiguar. Hay novelas que, por lo que yo vi su biografía, hay novelas que él no recuerda haber escrito, a lo mejor porque las tenía en ese corto plazo y ya con el paso del tiempo pues ya se acabarían borrando, ¿no? Duraría un poquillo. Y hubo una época en la que su familia tuvo que entrar en la casa y sacarle todo lo que tenía, ¿no? Sí. Muy duro ese momento de intervención de Tabitha, de su mujer. Claro, fíjate, le podemos echar culpa a muchas cosas. Pues Stephen King estaba mega drogado y hacía 5 obras al año, o 6 o 7, las que podía. Pues mira, pues a lo mejor, ¿vale? Claro, aquí es, ¿por qué tenemos que hablar del vecino de enfrente? En vez de centrar todo el focus, toda la atención, todo el flow de todo nuestro flujo de creatividad en nosotros mismos. Porque es una amenaza. ¿Vale? Entonces, esto nos pasa a todos, me encanta chismorrear, yo la primera, me encanta un chismorreo. La prensa, bueno, aquí Gemma, por favor, corrígeme si me equivoco, la prensa que más vende en todo el mundo es la rosa, la amarilla, en el caso de, ¿no? Bueno, a lo mejor el noticiario también, ¿no? Pero una de las cosas que más nos gusta es ver qué está pasando con la princesa Kate Middleton y que hasta que no ha dicho la criatura que tiene cáncer, pues no hemos empezado a parar el flujo de creatividad de a lo mejor la han abducido, a lo mejor está muerta, ¿vale? Y le hemos puesto en todas las situaciones posibles. ¿Por qué? Porque tendemos... Claro, bueno, y con la foto también por IA, todo modificada, todo mal. Claro. Salen nuevas herramientas para defendernos. Aquí hemos acusado, aquí hemos comparado y todo es para no prestar atención a el miedo que tenemos, a no soy capaz, en este momento de mi vida, de hacer una novela o de hacer 7 como hace Stephen King o como hizo Agatha Christie también, que de nuevo saco bolas de mi bolsa, ¿no? De, oye, mira, Agatha Christie también hizo un montón de cosas y en el siglo XIX juraría, hasta donde yo sé, que no había inteligencias artificiales. Ni metaversos. Alguien te lo debate. Venga, que vengan, que me encanta hablar, ¿no? Me encanta debatir, ¿vale? Y rescatando un poquito de nuevo a Stephen King. Stephen King estaba lleno de inseguridades, lleno de miedos, por eso era un adicto,
¿vale? Esto que Gemma no conocía, ¿no? Os animo a todos los que estáis escuchando a leer el libro de Mientras escribo, que es una pequeña autobiografía del maestro, ¿no?, del terror. Y bueno, aquí descubres mucho, porque él está donde está, porque llega hacia donde llega. La criaturita es que lo pasó muy mal, tuvo una infancia realmente dura, ¿vale? Es muy interesante conocer el mundo interno de cada persona, de cada ídolo. Esto es más chulo. Creo que el miedo que tenemos personal lo podemos transformar en admiración. En la envidia la podemos transformar en admiración. Todavía no ha salido Inside Out 2 en junio, ¿vale? Y ahí aparece la envidia como algo nuevo, ¿no?, que aparece en la adolescencia de esta protagonista. Estoy deseando verlo. ¿Por qué? Porque al final la envidia es... Yo también tengo voy a ir el día que se estrene y voy a estar rodeada de niños viéndolo en el cine, lo tengo clarísimo. Me estoy visualizando. Si quieres, o sea que... Ay, vamos juntos, me encantaría. Me encantaría. Entonces, fijaros, la envidia es esto. La envidia es, cuidado, me están amenazando, ese es mejor que yo, tiene mejor coche que yo, ha escrito 100 novelas más que yo. Tranquilo, te estás sintiendo amenazado, ¿vale? No es solo eso. Y a lo mejor puedo tener mi momento de chisme con mis amigas. Pues mira esa, lo que ha hecho, ¿sabes? Pero luego puedo tener mi momento de, no me siento bien. Y en vez de acusar, que esto es otro mecanismo defensivo muy chulo, en vez de acusar al de enfrente, puedo decir que está mal en mí. ¿Por qué estoy todo el rato hablando de esto? ¿Por qué gasto 5 horas al día hablando de esa persona, de lo mal que lo ha hecho, de que debería estar lapidada, muerta? ¿Puedo invertir esta ira y este miedo que tengo en mi historia? Dejo ahí la reflexión amablemente, ¿vale? Para que todos hablemos de esto. El autoanálisis emocional, ¿no? Que cada uno se analice de manera emocional. Claro, y de manera efectiva, porque hay quien se cree que lo hace, pero no localiza quizá, ¿no?, los verdaderos... Es complicadísimo. Joana, taller de salud mental para escritores. Ahí te dejo la idea de negocio. Ahí está. Escribiendo. Apuntado. Estaría muy divertido esto. Se aprendería mucho de cada uno. Yo aquí, corrígeme, Joana, pero una pregunta que me surge, esto también tiene que ver un poco con el autoestima personal de cada uno. Quiere decir, cuando tú estás a gusto contigo mismo y con lo que estás haciendo, te importa un carajo gastar tiempo en crear polémica o en unirte a la polémica. O sea, entiendo. Entonces tú, cuando tienes una autoestima que se supone que está lo suficientemente sana, no te metes en estas cosas, que una cosa es el denunciar injusticias. Es que además, a mí las redes sociales, concretamente esta red social que ahora se ha convertido en una X, siempre esto se podría convertir en un debate sobre el hate en general, más allá de este tema que estamos tratando. Y es que, claro, el hecho de poder publicar tan fácilmente, de forma anónima, sabiendo que nadie te va a decir nada o te va a parar los pies, y que si lo hacen tienes un gang que te hace sentir dentro de un grupo que piensa lo mismo que tú, yo creo que esto al final es también lo que está trayendo las conspiranoias, el hateo, los bandos enfrentados, la polarización. Es el hecho de que antes, y aquí vamos a rescatar a la IA, vamos a rescatar al algoritmo, que esto lo cojo. Antes, cuando tú estabas en el pueblo estaba el que era de tal partido político, el que era de otro, el que le parecía bien esto, el que le parecía bien lo otro, el que era creyente, el que no era creyente, y estás obligado a convivir, ¿vale? Y en el aula también estás un poco obligado a convivir, etcétera. ¿Qué pasa? Que ahora pasamos, yo creo que más tiempo del día a día en el mundo digital que en el normal. Antes uno cogía internet para huir de la realidad, ahora uno coge la realidad para huir de internet. ¿Y qué pasa? Que si tenemos algoritmos que nos juntan en las redes sociales con gente que piensa igual que nosotros, con contenidos que retroalimentan lo que ya pensamos, y no hay lugar para que las redes nos den ese pensamiento o esas cosas que no tienen nada que ver con nosotros, salvo para que en todo caso las critiquemos, al final no abrimos nuestra mente al mundo, no abrimos la mente a que pueda haber otras personas con otros pensamientos, con otras capacidades más altas o más bajas, etcétera. ¿Qué pasa? Que básicamente ese algoritmo, la sombra de la IA, la sombra de las redes sociales, etcétera, el pecado es que nos está juntando con gente e ideas que son exactamente igual que nosotros. ¿Y qué pasa si siempre pensamos igual? Que no evolucionamos. Y que cuando nos sacan de eso sentimos lo que ha dicho Joana de la gran amenaza cirniéndose sobre nosotros. ¿Y si estaremos equivocados cuando nuestro mundo entero está construido en torno a ciertas ideas y valores? Entonces tiene que ser
durísimo y a lo mejor eso es lo que justifica esa violencia, que además no se percibirá como que la persona que lo ejerce no lo percibirá como violencia, lo percibirá como que está haciendo justicia. O sea, se percibe a sí mismo prácticamente como Katniss Everdeen, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es un problema, pero corrígeme, Joana, que tú eres la psicóloga, esto es hipótesis. Ahora añado cosas, pero fantástico, cielo, eso es. Creo que hay un problema que es que en redes sociales todo el mundo tiene como el síndrome del superhéroe, ¿no? Que todo el mundo tiene su bandera, que es la verdadera. Y por ejemplo, hablaba Isabel Parris, de una que tuvimos aquí invitada también, que se quejaba del acoso que injustificado de gente, que señalaba sin prueba y tal. Así que, no sé, le rescato esas cosillas y le paso la pelota a Joana. Sí, chicos, al final fijaros que estamos, si lo cogemos desde el punto de vista psicológico, estamos hablando todo el rato de los mismos mecanismos de defensa. Este mecanismo de defensa no parece tan intuitivo, pero es muy chulo y se hace mucho, y es lucho todas las injusticias, cuando realmente la injusticia principal que tengo que luchar es la mía. Y ni siquiera puedo saber cuál es. A lo mejor hay que buscar muy atrás, no lo sé, ¿vale? O no tan atrás, depende de la persona, depende de la época. Repito, todos tenemos inseguridades y algunas veces esas inseguridades son un poquito más amplias en épocas diferentes porque pasan muchas cosas. El mundo está aquí, nosotros estamos aquí hablando hoy porque hay un montón de variables que confluyen en armonía para que esto ocurra. ¿Vale? Hablo del espacio, ¿no? De cómo está hecho el mundo, del sistema solar, de cuántas distancias hay, de la atmósfera, a nivel de ciencia y de física. Estamos aquí por pura casualidad, porque hay un montón de variables que están funcionando. Pues me animo a pensar desde ese prisma. Somos mundos muy chiquititos. Dentro de este gran universo, de este gran planeta, hay personitas y estas personitas también somos universos. Y pasan muchas variables. Entonces, hay épocas, queridos y queridas, hay épocas en las que estaremos muy bien y hay épocas en las que estaremos fatal. Entonces, vamos a tener recursos, vamos a tener herramientas y esto que estamos aquí fomentando hoy me parece muy bonito. La reflexión, la autorreflexión. Esto es un recurso precioso. De, hostia, ¿estoy en la mierda? Sí, ¿qué ha pasado? Porque llevo 2 semanas. ¿Y cómo salgo? Llevo 2 semanas criticando a esta persona porque ha hecho una portada preciosa. Me encantaría que fuese mía, aunque no lo pueda ver. Pero llevo 2 semanas ahí dándole que te pego. Estoy perdiendo mi tiempo. Estoy enfadadísima. Y que esta persona ni siquiera, o sea, esta criatura ni siquiera la conozco probablemente. Pero estoy muy enfadada porque el mundo es muy injusto. ¿Vale? Vamos a pararnos un momentito. Vamos a tener nuestro ratito de chisme y nuestro ratito de enfadarnos. Me parece fantástico. Tenemos todo el derecho del mundo. Pero después del ratito vamos a pararnos y decir, jaja, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Con qué estoy tan enfadada? Porque a lo mejor no estoy siendo todo lo prolífica que puedo. Venga, voy a reorganizar mi tiempo. O ¿qué ha pasado? Que he tenido una época muy difícil a nivel familiar, a nivel de salud, a nivel de lo que sea. Pues voy a curar esta parte de mí, voy a reutilizar todo esto para yo centrarme en mí. Rescato de nuevo, con permiso, al maestro del terror, a Stephen King, que ya sabéis que me encanta. Es un tío muy literario, es un tío que utiliza el terror de una manera psicológica brutal, ¿vale? Este señor se iba a una caravana, muy pesada con la vida de Stephen King, se iba a una caravana a escribir para no tener ningún tipo de distracción. Arturo Pérez Reverte se ha construido una maravillosa, y aquí podemos abrir otra polémica, biblioteca de 3 pisos que me encantaría tener y no tendré probablemente nunca, no lo sabemos. Toquemos un poquito de maderita, ¿vale? Para, precisamente, muy aislada, precisamente para no tener que estar pensando, no tener que estar, aunque los pensamientos, los miedos y los fantasmas, verdad que atraviesan muros, esto es cierto, pero me pongo todos los recursos que puedo, porque sé que estoy mejor aislado. Al final todos sabemos esto, la escritura y la literatura es un camino muy solitario a nivel de creación. Entonces, si sabemos esto, utilicémoslo, ¿vale? Y dentro de la soledad, crear nuestros propios recursos para no volvernos un poquito locos y decir, pues es que el de enfrente, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Rescato unas cosas que has dicho, Joana, que es que, claro, si le estás dando muchas vueltas, ya hay que replanificarse el tiempo de alguna manera, hay que hacerse un análisis. Y está el chisme sano y está cuando el chisme se come a la persona, cuando se come a la salud mental. Entonces, ahí ya es cuando las prioridades no están correctas. Esto ha ido más allá
lo de la inteligencia artificial y tal, que la mente de rebaño, que incluso hace poco tiempo salió una noticia de que Amazon había limitado la opción de KDP, donde tú publicas las cosas, había publicado a tres publicaciones diarias solamente para subir por autor. Es decir, esto es porque había muchos autores, muchas personas que subían sus obras continuamente, más de 3 diarias incluso. Entiendo que estos serían cortitas, que relatitos chicos de estos que rápidamente se leen mientras te toman, no sé, cualquier cosita en una tarde, pero ha limitado a 3 diarias. Entonces, ¿cómo estaría la cosa? Y claro, esto hace que la polémica que ha habido de cuántas al año, cuántas al mes, parezca hasta benigna, ¿no? Porque ha habido un momento en el que Amazon, 3 diarios. Bueno, destaco eso. Y para ir enfocándonos casi al final, me ha llamado la atención que las quejas, ¿no? Este acoso que ha habido, sobre todo han sido autores nacionales. Yo creo, esta es mi teoría, ahora a lo mejor nos comentamos. Yo creo que los nacionales son los más conocidos, es decir, los más cercanos, los más accesibles, por lo cual los más, accesibles para el acoso. Porque, por ejemplo, se ha hablado de Brandon Sanderson, que Brandon Sanderson pues escribe una burrada de cosas y encima son tochos y son anuales. Y no se ha hablado mucho de Brandon Sanderson. Quizás sí para decir que, mira, no estoy metiendo con este, que publica mucho, pero sí con los nacionales que estamos por aquí en la comunidad, que nos tenéis más a vista y a nosotros sí nos señaláis, pero al otro no. Entonces, bueno, cosas del acoso, ¿no? O de la mente rebaño, no sé cómo lo veis. Pasamos a Gemma. A ver, aquí yo manifiesto mi ignorancia y manifiesto que cualquier cosa que diga en esta intervención puede ser meramente hipotética y me puedo estar equivocando, ¿vale? O sea, pero yo, antes de decir si es que criticamos más a los autores nacionales, a mí me surgen dudas, por ejemplo, de si es la burbuja de filtro, que es el efecto de que lo que he dicho hace un momento, que el algoritmo te muestra lo cercano, lo que tiene que ver contigo, lo que te puede gustar. Y si a lo mejor esto también sucede en otros países, pero es que nosotros no lo vemos porque el algoritmo no nos lo muestra y nos muestra lo nacional. Entonces, como no lo sé, puede que eso tenga que ver o puede que a lo mejor efectivamente sea lo nacional más, pues porque sabemos que como justicieros, si le escribimos un tocho en español a un autor de Timbuktu, pues a lo mejor no lo va a entender, entonces ¿para qué? Entonces, no lo sé, puede que haya muchos factores más allá de que se odie más a esa persona en concreto, sino que es que a lo mejor son cosas que son externas, factores algo exógenos que tienen que ver con todo esto. Así que yo en ese aspecto no sabría decir mucho. Lo único que puedo decir es eso, que yo creo que todos son muchos factores, que apoyo 100% lo que dice Joana, nos ha unido el algoritmo, pienso como Joana, que efectivamente que al final las cosas se repiten, los miedos se repiten y me remito a otro ejemplo desde el periodismo. Antes el periódico surgió cuando en los mercados pues había ciertas personas que digamos hacían una lista de lo que iba llegando y tal y se lo iban repartiendo pues un poco eran más bien catálogos de compras y eso se acabó convirtiendo en el periódico, ¿vale? Que hay hoy en día. Cuando llegaron los libros, cuando llegó el periódico, la gente que escribía libros se quedó un poco enfadada porque en los periódicos se escribían relatos largos y libros. Muchos libros grandes clásicos se escribían por tiradas en los periódicos, ¿vale? En plan como por fascículos. Y los autores clásicos, pues entre otros, a lo mejor el clero y tal, no le gustaba que eso estuviera porque no tenían control. Luego llegó la radio y dijeron, la radio se va a comer el periódico. Luego llegó la televisión, que eso lo vivimos todos, ¿os acordáis? Que llega la televisión y decían, ¡buah, los niños ya no van a leer! Se acabó la radio, se acabó el periódico. Literal, somos la generación que más lee. O sea, ¿vale? O sea, es la generación que lee más que nuestros padres. ¿Ok? Llegaron los videojuegos, incluso gente llegando a decir que los videojuegos hacían que quisieras matar gente. Menos mal que a la triste era un campo de rosas, ¿vale? Hay mamás todavía en consulta que me dicen que esto ocurre, que el niño va a ser un delincuente porque juega un poco a tal. Esto ocurre todavía, ¿eh?
Sí, sí. O lo típico de que con el cine, las series, las películas, luego llegó Internet y os acordáis cuando en Internet decían van a cerrar las bibliotecas, ya no sé qué. Ahí en Internet teníamos, como decía Humberto Eco, a los que estaban súper a favor y los que estaban súper en contra, los que decían, ¡buah! Internet va a abrir el conocimiento al mundo. Y lo que pasa es que ahora tenemos el conocimiento y nos da pereza buscarlo. Y ahora mismo estamos en una etapa de convergencia donde todo se lleva estupendamente y lo que pasa es que las cosas han evolucionado. La radio ahora tiene el podcast, se sigue usando la radio normal pues, cuando vas en el cochecito, y en internet puedes encontrar libros. Y un debate muy grande del que no hemos hablado y que da para reflexión. ¿Os acordáis la gran polémica que hubo de libro físico o libro en ebook? Bastante. O sea, que además eso... ¿Esa polémica pasó? Pues sigue estando. Y empezó como polémica y luego se convirtió en la típica pregunta que te hacen de ¿te gusta más el rojo o el azul o el amarillo? Pero en su momento fue polémico y hubo muchos estudios de si es mejor, si tal. Luego hubo gente a la que le encantó todo lo digital y tú lo habrás visto, Carlos, que en las aulas se potencia mucho lo digital y ahora están volviendo para atrás porque se aprende peor con la pantalla que con el librito. Sí. Entonces, al final, esto es un ensayo y error continuo y lo que yo creo que es importante es que vas a criticar la IA, pues tendrás razón en muchas cosas, respeto tu opinión, pero al menos infórmate de qué es una IA. O sea, mucha gente no se ha planteado que Microsoft Word tiene IA, que una parte pequeñita del Photoshop tiene IA, que su buscador de Google funciona en algoritmo. O sea, quieres criticar la IA, vale, pero primero tienes que saber qué es una IA. ¿O quieres estar a favor de la IA completamente? Vale, pero también infórmate de qué puede hacer negativamente la IA. Entonces, si esto es la última intervención que quiero decir, es pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Tú ten la opinión que quieras y todas, pero fundamentada, que no sea solo lo digo porque el amigo del primo del vecino ha dicho que está mal y me ha sonado bien. Jolín, que tienes un móvil, que tienes un ordenador, búscate 4 cosas o qué opina la comunidad de tal sobre tal. Y te miras opiniones a favor, opiniones en contra, construyes tu propia opinión y ya si quieres ve a muerte con ello. Pero no defiendas la opinión de otra persona cuando no es ni siquiera tu propia opinión. Vale, eso sería lo último que tengo que decir. Esa dualidad, ¿no? del ser humano, ¿no? Cuando más conectados estamos, más desconectados estamos. Cuando más acceso a la información tenemos, menos sabemos. Porque no es la dualidad, es pereza. Es que es pereza. Es lo que veía diciendo Joana. Es la teoría del cortar la amapola. Y cuando alguien sobresale más que nosotros, ¿por qué queremos cortarlo? Porque es más fácil cortar al otro que intentar crecer tú. Entonces, ¿por qué defiendo una opinión? ¿Qué tal si busca información? Porque es más fácil no buscarlo. Es que al final es pereza pura y dura. Hay que enseñar a la gente que tiene que tener pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico no sale gratis. Ya. Pasamos a Joana. Bueno, fantástica de nuevo la intervención de Gemma y solo añadir, y esto da para otro debate como el tipo que decía Gemma, ¿no? De digital o físico, ¿no? Y esto al final, bueno, Carlos sabrá mucho más de esto, ¿no? Hemos vuelto un poquito al formato físico porque las pantallas no están hechas al final para el cerebrito humano y es mucho mejor, bueno, a nivel de luces, a nivel de... que trastoca la química cerebral, básicamente todo este tema, ¿no? Entonces, oye, un equilibrio no está mal, ¿no? Un equilibrio entre una cosa y otra. Hay libros que leo en digital y hay libros que leo en papel, sin más, ¿no? Abro libro, abro hilo con esto, ¿no? Y al final hay una cosa latente que durante toda esta intervención de hoy que me gusta mucho rescatar, así como en el siguiente capítulo, ¿no? Algo así, ¿no? Y es, claro, hay gente que acusa, hay gente que defiende toda la injusticia o como comentaba Gemma hace un momento, es más fácil hacer caso por pereza a lo que dicen otras voces que buscar yo mi propia crítica, mi propio pensamiento, ¿no? ¿Esto por qué se hace? Esto lo hacemos el ser humano porque nos encanta pertenecer a algo. De nuevo, es una mezcla de muchos factores. Al ser humano le encanta pertenecer y es necesario pertenecer. Somos seres muy sociables, somos seres que vivimos en comunidad y solos, evidentemente, no podemos hacer todo, ¿vale? Y hay problemas que ni siquiera solos podemos sujetar. Entonces, nos encanta pertenecer a algo, a un grupo, a una corriente de pensamiento. Entonces, nos puede más el apego, ay, qué guay, voy a hablar, me siento aquí, me siento yo hablando.
que espérate, me voy a separar un poquito y voy a pensar si esto me viene bien, quién soy, qué necesito, qué quiero. Entonces esto pasa muchísimo. Me voy por esta vía porque es una vía en la que me hace sentir bien, pero realmente es una vía que está vacía. No hay nada debajo, no está completa, ¿vale? Esto tiene mucho que ver el apego. Este es otro gran tema, ¿no? No nos vamos a meter en este pantano, otro melón. Pero el apego hace muchísimo. Si el de enfrente dice que el otro ha hecho que la portada sea tal, pues sí, porque yo estoy muy enfadada y comparto tu revolución. Entonces nos alimentamos, es una masa enfadada y nos alimentamos de esto. Pues ya con esto, para ir concluyendo, os dejo ya el último turno, por si queréis decir cualquier cosilla, ya incluyendo la despedida y bueno, pues cuando terminéis, pues ya me despido yo y con esto concluimos. Si queréis vamos con Gemma, luego Joana y ya me despido yo. Saltamos con Gemma. Nada, yo quería agradecer, Carlos, por haber convocado este súper debate, porque la verdad es que me lo he pasado genial. Escuchar a Joana es un auténtico placer mental, intelectual y emocional, o sea que encantadísima de estar aquí. Y nada, pues yo la verdad es que voy a aprovechar, si os parece bien, para tener mi minutito de spam, porque ya que estamos hablando de inteligencia artificial, pues no puedo pasar de aquí sin presentarme Cronos y decir que tenemos nueva portada, por cierto, ¿vale? Que se ha cambiado este año y prometo que no hay inteligencia artificial en la portada, dentro sí. Pues ¡qué maravilla! Ese ha sido mi momentito y nada, que muchas gracias de nuevo. Perfecto. ¿Y Joana? Bueno, subrayo con fosforito todas las cosas que, en papel, con todas las cosas que dice Gemma. Ha sido un ratito súper placentero, favoreciendo precisamente esto que hoy venimos a debatir, ¿no? La autocrítica, la reflexión de, oye chicos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque nos estamos volviendo locos. Y después de haber hecho todo esto, bueno, vengo con un mensaje un poquito de paz y de calma. Chicos, vamos a seguir haciendo esto otra vez todo el rato, no pasa nada, nos paramos, vemos que nos está pasando al mundo en general y después de criticar un ratito, pues nos vamos al sillón y vemos qué pasa con nosotros. Y hay tiempo para todo, hay tiempo para chisme, hay tiempo para enfadarme y hay tiempo para decir, bueno, ¿yo qué hago? ¿Vale? Una vez que ha pasado todas las cosas, ¿ahora qué hago yo? ¿No? Así que seguirá habiendo polémicas, seguirá habiendo cosas, será más interesante lo que le pasa al vecino que lo que me pase a mí. En fin, solo digo que cuando esté pasando esto, después de un ratito nos sentemos y digamos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se ha quedado el día? ¿Vale? Propuestas de mejoras. Propuestas de mejoras, pero para mí, no para el vecino, porque recordemos que no podemos controlar lo que está fuera de nosotros, es absolutamente incontrolable. También ha sido un placer, Gemma, escucharte hablar, tienes un conocimiento maravilloso y Carlos, por supuesto, también, y muchas gracias por este ratito, me encantaría volver a compartirlo con vosotros. Y un pequeño momento de spam, el año pasado salió Leyendas del Cosmos, que habla mucho también de todo lo que estoy hablando hoy aquí con Gemma y con Carlos, ¿no? Que todos tenemos un cosmos interior y tenemos que ver cómo funciona y a veces es muy complicado. Hay muchas defensas, hay muchos miedos, muchas cositas, ¿no? Entonces, bueno, Leyendas del Cosmos está en todas las librerías que queráis, está en Amazon también, la portada no está hecha por IA. La ha hecho Diego, que es un amigo mío que es ilustrador maravilloso, Diego Bartolomé, y que también es escritor, por cierto, y nada, que aquí trabajamos en equipo y la gente que nos caemos bien, pues trabajamos codo a codo, ¿no? Y chismeamos juntos también. Esto que no quede ninguna duda. Así que bueno, la Leyenda del Cosmos creo que es muy bonito, muy didáctico, tanto para chiquititos, para adolescentes como para adultos. Favorece mucho esta reflexión. Sí. Estaba buscando, conforme hablaba Joana, el capítulo en el que estuviste, que es el 33, en el que se habla también de la leyenda del cosmos, se habla del enfoque del miedo, ¿no? Que era una de las emociones que trabajaba. Entonces, bueno, ahí si os mola ese rollo, pues también se puede rascar un poquillo más de ahí. Y bueno, en cualquiera de los dos casos, pues también las dos tenéis redes sociales en Instagram y en Twitter, por vuestro nombre, Joana Recio y Gemma López. Entiendo, ¿no? Hay una... Yo, Gemma _ escribe y ya está, ¿no? No hace mucho, pero es fácil de encontrar. Y si se busca en Google Gemma López Sánchez, aparezco. Ya está, perfecto. Lo más sencillo.
Sí, yo Perfecto. igual. Si buscáis Joana Recio en Google, el algoritmo y las inteligencias artificiales que trabajan ahí os llevarán a todas mis redes. Y en Instagram estoy como Joana Literaria. Perfecto. Pues nada, yo muy agradecido por este momento. Creo que ha habido un dinamismo y un conocimiento y un buen rollo que creo que han sido 3 pilares muy chulos para lograr esta pieza, ¿no? Este episodio. Y muy agradecido tanto a Gemma como a Joana y al resto de personas que, bueno, pues cuando se suba el vídeo, pues visionen, disfruten y hayan llegado hasta este punto. Así que con esto nos despedimos y con esto finalizamos. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.